Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza, las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Nuevamente nos reencontramos aquí en Reavivados por su Palabra. Queridos amigos, les extendemos una cordial bienvenida y nos alistamos para continuar en la profundización del estudio de las Sagradas Escrituras. Creed en sus profetas es el segmento que nos convoca y estamos aquí con el pastor Bruno Razo para profundizar en el estudio de la Biblia. Gracias, Pastor Eber. Estamos juntos porque creemos que siguiendo los escritos de Dios estamos seguros y siguiendo la indicación de sus profetas seremos prosperados. Como ya sabemos, vamos a profundizar sobre este capítulo 27 del libro de Números. Pues bien, pastor, el capítulo 27 del libro de Números tiene una interesante dedicación, una temática. Dios le había dicho a Moisés tuvo un desliz muy grande y él se atribuyó en algún momento, en un momento de descontrol, aún el hombre más manso de la tierra tuvo su momento de descontrol porque era un ser humano de carne y hueso como nosotros, pero eso tuvo repercusión. Dios le dijo, no entrarás, no conducirás a mi pueblo al interior de Canaán. Pero le dijo, tienes que buscarte un sucesor. ¿Cómo serían esos sentimientos, ¿no? de Moisés? Pero a pesar de eso, queremos saber cuál fue la actitud de Moisés cuando Dios le dijo, tienes que designar a un sucesor para que introduzca a mi pueblo a la tierra prometida. Voy a responder, Pastor Eber, con esta declaración de patriarcas y profetas. Y dice así: sin murmurar, Moisés se sometió a lo decretado por Dios y su preocupación se concentró en el pueblo de Israel. ¿Quién sentiría el interés que le había sentido por el bienestar de este pueblo? Con el corazón desbordante de emoción, exhaló esta oración: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne, varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, porque la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Miren qué interesante. Moisés había liderado al pueblo. Ahora yo te pregunto, y nos pregunto a todos nosotros, ¿quién tenía más interés en el pueblo? ¿Moisés o el que había, o el dueño de ese pueblo? El dueño, obviamente. El dueño. Claro. Quien había prometido y quien los había liberado de la esclavitud y quien quería conducirlos a una tierra buena. Sabía Moisés eso. Entonces, nosotros a veces queremos ir más allá de la preocupación de Dios y en el fondo nos terminamos colocando en el lugar de Dios. Y ese es nuestro problema.
le pasó a Moisés y nos puede pasar a todos nosotros. Y vamos más allá de lo que Dios ha planteado, nos ponemos en lugar de Dios. Y nuestro lugar no es el lugar de Dios. Nuestro lugar es seguir el lugar que Dios quiere para mí en su gran propósito, en su gran proyecto. Pero finalmente no hay nada mejor que descansar en Dios. Señor, lo que tú quieras está en tus manos. Tus manos son las mejores. Acepto tu voluntad, acepto tus designios. Lo que tú hagas, sin duda, será lo mejor. Ahora es interesante la actitud de Moisés, ¿no? Él tuvo sus errores, pero los reconoció y los enmendó. Y la grandeza del carácter de Moisés al decir, bueno, Señor, tú eres el soberano, ¿no? Dice que sin murmurar Moisés se sometió a la voluntad, a lo decretado por Dios. Pero por eso Moisés fue un gran hombre de Dios. Claro. Los grandes hombres de Dios no son los que no caen. Los grandes hombres de Dios son los que aún cayendo se levantan por la gracia y por el poder de Dios. Y todo esto es una evidencia más de que la Biblia es la auténtica palabra de Dios. Se origina en Dios, pero es escrita desde la experiencia del humano en un vocabulario humano transmitiéndome la voluntad de Dios. Y Dios no solo cuenta las cosas buenas de los buenos hombres, sino que Dios nos transmite sus victorias, sus luchas y también sus desaciertos para que aprendamos y para que también tengamos esperanza. Ahora, lo interesante del pasaje es que menciona la oración de Moisés y él está pidiendo por un varón que se convierta ahora en el pastor de la congregación, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado de esa oración? Nosotros notamos que esa oración es desprovista de todo egoísmo, despojada de todo orgullo y entregada por completo a Dios. Incluso, fíjate, el pedido máximo de la oración, que pueda guiarlo y que entren a la tierra. Él podría, yo me pierdo de entrar, ¿por qué voy a pedir que haya un líder que los lleve a la tierra? No, él oraba para que Dios use a ese líder y conduzca al pueblo a la tierra nueva. Y entonces, permitime leer lo siguiente, continuando con la declaración de patriarcas y profetas. Dice que el Señor oyó la oración de su siervo y la contestación fue, o sea, Dios lo orientó y le dijo, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, pon tu mano sobre él y ponerlo has delante de Eleazar el sacerdote y delante de toda la congregación y le darás órdenes en presencia de ellos y pondrás de tu dignidad sobre él, o sea, tu cargo sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Josué había sido asistente de Moisés por mucho tiempo y siendo hombre de sabiduría, capacidad y fe, se lo escogió para que lo sucediera. O sea que Moisés había ayudado a la formación de este nuevo líder, de Josué. Había estado a su lado, había aprendido de él. Y Josué tenía el Espíritu de Dios. Y Josué era un hombre de sabiduría, de capacidad y de fe. Dios elige por la entrega, por el compromiso, por la identificación con sus ideales. Y así fue elegido el sucesor de Moisés. Ahora dice la cita que nos mencionó, dice que es también de la Biblia, dice, pondrás de tu dignidad sobre él. Parece que aquí hay una ceremonia de transferencia de autoridad, de una ceremonia de transmisión de mando delante del pueblo, ¿no? Para que el pueblo recibiera a ese líder tal como lo había recibido a Moisés, ¿no? Durante todo el tiempo de la peregrinación en el desierto. En las ceremonias actuales de reyes, de gobernantes, de presidentes, las ceremonias se incluyen, algo así como con símbolos, ¿no? En varas, en cetros, en banderas, en firmas, en juramentos, una transmisión de poder y un asumir el nuevo compromiso. Y acá Dios le dice a Moisés, tú vas a transmitirle tu dignidad, o sea, el valor espiritual de alguien que se siente incompetente, pero por sus propias fuerzas, pero que se siente competente por las promesas de Dios. Y eso es lo que tenía que transmitirle. Y tenía que colocarlo en el sitial para que pudiera liderar, para que pudiera guiar y para que pudiera conducir al pueblo al destino seguro de la tierra nueva. Ahora dice, pondrás tu mano sobre él. Parece que hay una ceremonia de imposición de manos. Sí, un tipo ungimiento, un acto de consagración
y eso aparece en la Biblia muchas veces, ¿no? Las manos colocadas, una manera de decir, yo coloco mis manos mientras pido a Dios que coloque su espíritu en tu vida. Claro. Eso es importante, ¿verdad? Para que el liderazgo se fortalezca dentro del pueblo de Dios. Totalmente. Pues bien, eso creo que deberíamos resaltar porque Dios no hace nada al azar. Dios había elegido un hombre, le dijo a Moisés, este es el hombre, y se hizo la transmisión de la autoridad y entonces el liderazgo quedó protegido y seguía Dios dirigiendo a su pueblo. Sí, Dios siempre dirige a su pueblo a través de sus hijos. Y Dios tiene un Moisés, Dios tiene un Josué, y Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros, no importa cómo nos llamemos. En el gran plan de Dios hay un lugar, hay un proyecto, hay un espacio, hay una misión para cada uno y para todos. Lo importante es reconocerla, aceptarla y cumplirla. Gracias, pastor, por esas recomendaciones. Nosotros estamos aquí felices de poder entender la forma como Dios procede con su pueblo. Estamos realmente agradecidos porque Él es un Dios de planificación, es un Dios de orden, es un Dios de amor, un Dios de compasión. Ahora tenemos un mensaje importante y retornamos enseguida. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más a que visites la página www.aces.com.ar o también puedes hacerlo visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca o próximo del lugar donde tú te encuentres. También, si te gustan las aplicaciones y la tecnología, descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. Queremos agradecer a Dios por todas las bendiciones recibidas y por supuesto por la promesa de que Él siempre cuida de sus hijos. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque así como tuviste un lugar para Moisés, para Josué, en el liderazgo espiritual de tu pueblo, tienes un lugar para cada uno de nosotros, para liderar, para ser parte, para integrarnos a tu familia aquí en la tierra. Bendícenos, ayúdanos a ocupar el lugar al que nos has llamado, con humildad, con respeto por tu palabra, con fidelidad a tus enseñanzas. Ayúdanos a ser parte de tu familia aquí en la tierra, a congregarnos en la iglesia y a prepararnos para ser parte de tu reino. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos despedimos. Eso ha sido Reavivados por su palabra en el día de hoy y creed en sus profetas. Hasta mañana.